de un año ya en el programa Rojo, el color del talento, y en mayo de este año muchas personas se preguntaban qué fue de ella. Desapareció por un par de semanas del programa y luego nos enteramos de que habías padecido de una pielonefritis. Sí. Lo que no sabíamos hasta hace un par de días fue la experiencia que le tocó vivir a Geraldine Muñoz en el servicio público. Tú te atendiste en el Hospital Padre Hurtado. Sí. Queremos conocer tu historia porque de alguna manera marca una diferencia sustancial en lo que hemos escuchado del ministro en los últimos días. Sí. Cuéntanos tú, Geraldine, qué fue lo que ocurrió, cómo partió esto, cómo llegaste al hospital. Bueno, yo recuerdo estar un día súper normal, me fui a bañar y me dio un dolor muy fuerte en el costado de mi torso. Fue tan fuerte que llegué a caer al suelo sin poder respirar ni nada, fue de un momento a otro y me fui con mi papá que estaba en el living y de a poquito se me fue yendo el dolor. Vine a trabajar, de hecho, y ya llegando acá yo ya no podía ni siquiera caminar del dolor. Así que me fui de inmediato al hospital. Fui primero a un consultorio para que de inmediato me dieran ese chequeo para que pudiese pasar de urgencia al tiro. Y llegando allá me dijeron que tenían que verme rápido porque tenía una inflamación en mi estómago. Cuando me escucharon también estaba demasiado ruidoso, o sea, algo malo pasaba ahí. Llegando allá estuve hasta las 10:30, quizás más tarde con ese dolor. Me pusieron a la vena un suero que quizás tenía analgésico y se me quitó el dolor. Por ende me llevaron a la casa porque dijeron que quizá estaban los días de mi periodo y que era normal, así que debería irme para reposar. Te dijeron que probablemente no te había llegado el periodo y esa era la causa de la inflamación que tenías. Claro, que próximamente quizá me iba a llegar mi periodo y que ese era el dolor y por eso estaba así. Entonces me fui a mi casa, dormí y a la hora después tenía mucha fiebre, vomité todo lo que tenía. Y ya el dolor era, o sea, me tenían que trasladar siempre en brazo porque yo no podía estar derecha, era mucho dolor. Llego al hospital y tuve que esperar muchas horas afuera. Habré esperado. Una idea, porque efectivamente hemos visto casos. Claro, estuve 2 horas afuera, una que espera en la sillita de plástico. Sí. Para después pasar adentro a otra espera que también es un par de horas más. ¿En un box? Claro, que nos separan, que son como los que van pasando como más graves, nos van pasando por ese orden. Por prioridad de... Claro. Luego de ese rato tuve que esperar una hora más, yo creo, y tuvieron que ahí empezar a hacerme los exámenes, porque no sabían qué era. Al presionarme me dolía demasiado y había muchos médicos que me golpeaban para saber qué era lo que tenía. Aparentemente decían que era quizá una apendicitis, así que empezaron a hacer exámenes, cosa que no se supo si era o no, así que empezaron a verme más exámenes de orina, me llevaron al ginecólogo, tuve heridas porque la atención es muy rápida, entonces yo con el dolor de mi costado, más todos los exámenes que tuve que hacerme, más todos los golpes que tenía que aguantar para saber dónde era lo que me dolía, me derivaron a otra sala que es de urgencia para esperar otro rato más, que allí me tenían de nuevo con suero. Decían que también podía ser un embarazo ectópico. Claro. Que es un embarazo que sea fuera del útero, que es un embarazo de alto riesgo. Pero por eso fue lo de derivarme al ginecólogo y todo, tampoco era lo que me decían, entonces no tenía ni idea qué era lo que tenía. Aún así yo explicando mis dolores, todo lo que sentía, no hubo caso. Me dijeron que sí, efectivamente tenía una apendicitis y que tenían que operarme de urgencia. Y ahí tuve que esperar a otra sala, que ahí ya eran como los que estaban los casos más graves, que eran con herida, abuelitos que estaban ahí también sentados, durmiendo de un costadito al otro. Y ahí me dijeron que yo no tenía que comer absolutamente nada, ni beber nada, hasta que me diera el espacio para poder operarme. Yo de verdad que tengo recuerdos súper vagos porque dormía para que se me no sentiera el dolor. O sea, claro, te deben haber dado calmante. Dormí harto rato, no pasaba nada, pasó el otro día, mi mamá seguía ahí conmigo, ella no se iba de mi lado nunca. Pero te pasó todo un día.
Sí, o sea, la noche completa. ¿Pasaste toda esa noche durmiendo? Claro, ahí? porque de la noche me mandaron a mi casa, desperté, me sentí peor, fui de nuevo en la noche y ahí pasé toda la noche en el hospital. Ya, pero desde que te ingresaron, dormiste toda la noche y al otro día recién te iban a operar. Claro, o sea, supuestamente. Después pasó ese día, tampoco me pudieron operar porque no había tiempo. Ya llevamos 3 días. Ahí llevamos el segundo. ¿Ya? Sin comer y sin tomar nada. Sin comer ni nada. Pero Porque, 3 si sumamos tu casa. Claro, en ese caso sería Claro. así. Y después, al otro día, que sería el tercer día, que ya esperando todavía, en la mañana me dijeron, a esta hora tú te vas a operar. De apendicitis. Hasta ese momento. Apendicitis. Viene ella, vienes tú. Ok, y de ahí seguí con una mantita que estaba, me puse como en un rincón, que era una pared, que era como entre la silla y la pared, me puse a dormir porque ya las sillas esas son como esas típicas sillitas de plástico que ponen, Sí. ya no se daba Clásica. para poder dormir o de alguna forma, y si estábamos en el suelo igual nos hacían pararnos porque pasan en las sillas de rueda y los pasillos igual son chiquititos. Entonces estuve en esa oportunidad tapada con esa manta y cuando me tenía que ir a vestir, o sea, desvestir y ponerme esas mantitas que son para la operación, estaba todo listo para operarme cuando llega un médico me dice, ella no se va a operar, ¿Por qué? porque no era apendicitis lo que yo tenía. ¿No era apendicitis? No. Espérate, pero ¿y cómo supieron en ese momento que no era? Porque revisaron después los exámenes de orina y dijeron que lo que yo tenía era una infección en el riñón y que estaba demasiado alto la infección en el riñón porque ya tenía como 40 y tanto de fiebre. Estaba ya, yo de hecho me acuerdo que tiritaba porque no controlaba mi cuerpo de lo mal que me sentía. Y yo me imagino que eso se fue agravando. O sea, en el Claro. fondo al tercer día estaba Claro. mucho Como peor que no, cuando no llegaste. sabía lo que Toda esa tenía, espera. no me daba ningún analgésico, no me daba, o sea, lo que uno que tenía me acuerdo que era suerito en el brazo y yo creo que eso es lo que me permitía poder dormir un poco. Qué Claro, pero fuerte. si la infección necesita un antibiótico o algo Y distinto. Eso, y me llama también la atención, no sé si usted, Ignacio, que nos acompaña hoy día también, las condiciones en las que ella tuvo que esperar una operación de urgencia. Una operación de urgencia que demoró 3 días en que fuese a ocurrir. Yo sé que hablamos de 3 días, pero hemos conocido también historias de Meses, acá años. de meses Sí. o años que están a la espera. Pero ella estuvo 3 días ahí en la posta, sentada en una silla de plástico, durmiendo en el suelo, a la espera de una operación que finalmente nunca iba a ocurrir porque el diagnóstico fue errado. ¿Sabes lo que pasa? A ver, ayer en la radio tuve oportunidad de conversar con gente del colegio médico y hay una dicotomía muy profunda entre lo que dice el ministro Mañalich respecto de las grandes cifras de la salud chilena comparativamente con otros países versus lo que sucede en la microcifra, es decir, el caso de la Geraldine, el caso de una señora que está viéndonos en su casa, que ha tenido una muy mala experiencia en el servicio de salud pública. La experiencia del paciente es muy mala, es muy dolorosa, está llena de negligencia, está llena de errores, está llena de desidia, muchas veces de dilaciones absolutamente incomprensibles. Entonces lo que dice el ministro Mañalich es correcto, a nivel de cifras macro, comparada con otros países, estamos en un muy buen pie, pero cuando hablas con el colegio médico y ves las microcifras, te vas dando cuenta que la experiencia del paciente en la salud pública es muy dolorosa y eso es lo que genera rabia, eso es lo que genera dolor, eso es lo que genera que la gente hoy salga a la calle a manifestarse. Y consecuencias también, porque entiendo que finalmente una vez que te entregan el diagnóstico certero, básicamente era una pielonefritis lo que tú tenías, te hospitalizan y también ahí ocurre algo contigo. Cuéntanos qué pasó ahí. Claro, después del tiempo que me dijeron que tenía eso, llega un doctor y me dice que necesitaba urgentemente una camilla para mí porque ya no podía estar en esa condición con esos dolores. Así que en la salita que estaba al lado, que son 4 camillas las que caben ahí, habían 3 abuelitos y yo. Pasó que me empezaron a dar los medicamentos que corresponden para lo que yo tenía, pero había días que, bueno, estuve la semana completa hospitalizada en esa camilla y habían días que se le iba a colocarme lo que ¿Cómo iba se, a mi se vena. les olvidaba? Claro. Igual es mucha gente que atiende, entonces yo creo que entre que se van cambiando y uno igual ya después de días sabe cómo es horario cuando le van a colocar algo, cuando... Se Pero supone mira, que hay una déjame, rutina. Déjame ¿verdad? detenerme Y todo. ahí en algún minuto, porque tú relataste esta historia en el programa Rojo y se está repitiendo algo que que lo dijiste en ese programa y creo que es importante hacer un alto. De alguna manera Geraldine, y yo sé que con toda la mejor intención del mundo, está tratando de justificar negligencia o malas prácticas que
ocurren en el servicio público. Entiendo que tú de alguna manera decías, bueno, entiendo que no me pasen a operar por una apendicitis en ese minuto, porque hay otras urgencias que son más inmediatas que las mías. Ahora acabas de decir, entiendo que no me inyectaban el medicamento que correspondía al día, porque hay muchas cosas que están haciendo los especialistas que probablemente sea así. Es así. Sí, o sea... Pero eso, de alguna manera, es justificar un mal sistema, que yo creo que hoy día es importante decir que no hay que justificarlo de ninguna manera. Claro, o sea, afecta harto. Afecta porque yo no la pasé muy bien ahí. Tuve muchos problemas que surgieron después de esa hospitalización. Estuve con muchas crisis de pánico, que me dijeron también en el psicólogo que era normal que yo tuviera esas crisis porque de verdad tuve una muy mala experiencia. Y yo me imagino abuelitos que pasan esa situación, que quizás no tienen el mismo rendimiento físico que nosotros, que podemos tener mucho más aguante. Yo compartí con abuelitos que estaban al lado mío, que estaban pésimos, mal, sufriendo, lloraban. Y no nos merecemos esto, creo. Personalmente yo he ido a las marchas por lo mismo, porque debemos luchar por lo que queremos y tenemos que tener esas mejoras. Por una experiencia que viví, yo no quiero que le pase esto a más gente. Hay niños también que lo pasan mal, porque no hay lucas para poder atendernos bien. Hay que ser realistas con eso. Llevarme a una clínica en esos momentos para pasar una noche siquiera, pues con los medicamentos que necesitaba me salía casi un palo por una noche. Millonario. O sea, me tenía que aguantar esa situación ahí, porque tampoco le iba a pedir a mis papás que gastaran esa montonera de plata para que yo me sintiera bien. O sea, encalillarme en otra cosa peor, porque estar con problemas de lucas cuando no estamos bien de lucas no se puede. O sea, tenemos que sí o sí aguantarnos el drama de estar en esa situación, de estar como casi en ese tormento de no saber qué hacer, de desesperarse porque no mejoras, porque sabes que no te están atendiendo como únicamente a ti, sabiendo que hay mucha más gente. En parte igual te hacen empatizar con la gente que está al lado, porque llegan a veces casos mucho peores, pero creo que todos merecemos una salud buena, una salud de calidad, porque no hay que ser realista, porque la salud no es buena acá, la salud pública no es buena, y para tener una salud buena hay que ir a una clínica, y las clínicas no, hay que ser realistas también, que no toda la gente tiene para poder pagar eso. Entonces, por eso la gente está tan molesta, porque hay mucha injusticia acá, y se entienden las molestias de la gente. ¿Qué te pasaba? Que me contabas de que tu mamá estuvo al lado tuyo durante todo ese tiempo. Geraldine, al igual que muchas personas en nuestro país, tiene un origen modesto. Su mamá es microempresaria. Su papá quedó cesante en algún minuto. Tu mamá se puso con una pastelería. Tu carrera, de alguna manera, como bailarina, la has labrado gracias al trabajo de tu familia. Su mamá le cose los trajes, vendió almuerzos, sándwich para que ella pudiera estudiar. Por eso yo te pregunto qué te pasaba a ti cuando estabas en ese minuto, en esa camilla, sufriendo, viendo que un día no te entregaban el remedio. No, yo no sé si es extremo, pero no saber en el estado en el que vas a despertar al otro día, es que en las condiciones en las que estabas, y no poder pedirle a tus papás más ayuda de la que ya te han entregado. Era fuerte vivir esa situación, porque yo nunca me había visto tan mal en estado de salud. Era la primera vez que yo estaba sin poder caminar, ni siquiera me podía bañar sola, porque de verdad era mucho dolor. Yo no me podía poner en pie, ni dormir. O sea, dormía porque ya el cansancio me ganaba, pero el dolor siempre estaba ahí presente. Y cuando ya pasando la semana, ya no, solo me decían que mi estado empeoraba, que no había como mejora de mi tratamiento, que no sabían qué pasaba. Decidieron hacerme más exámenes de sangre. Ya de hecho no tenían más de dónde pincharme, como que no tenía por todos lados
aguja y cuando ya me quisieron sacar más sangre desde la arteria para poder enseñarle a las niñas que estaban allí de cómo se sacaba sangre de una arteria. Perdón, ¿las condiciones en las que estabas? Sí, habían unas niñas, sí, que hay unas que yo no conocía. O sea, la semana rescató a 2 trabajadores de la salud que estuvieron súper atentos conmigo cuando estuvieron en su turno. Ellos eran muy dedicados. O sea, estuvieron presentes con los 4 abuelitos, o sea, los 3 abuelitos que estaban ahí conmigo. ¿Los se rescatas preocupaban. a ellos 2 porque los otros no estuvieron tan preocupados? Es que pasaban y cuando les decía se me acabó, cuando se vaciaba mi bolsita del suero, sí, tengo que avisarle al médico. Y se iban por hora, me volví a dormir, la bolsita seguía ahí. Entonces como que esa era la atención con otros, pero ellos 2 eran súper dedicados. Es terrible que dependamos de esfuerzos personales, sí, y no de un sistema que está tan bien diseñado, que ese sería el sueño de todos los chilenos, ser, ¿no? Un sistema tan bien diseñado que permitiese que cualquier paciente se pudiese atender con dignidad, si se trata de eso. Finalmente lo que destaca la Geraldine es a 2 profesionales de la salud que se conmovieron con su caso, que conectaron con ella o simplemente tenían el tiempo en ese minuto en medio de la enorme demanda de poder atenderla. No se puede depender de eso, de buenas voluntades personales. Y también tú mencionas como el sistema, porque yo pienso que todos esos profesionales que están ahí atendiendo también están trabajando en situaciones que no son las óptimas. Sobreexigidos también. Sobreexigidos, sí. Entonces probablemente no tienen los insumos que ya lo sabemos, muchas veces han ido a paro no por resolver su propia situación laboral, sino que peleando por las condiciones en las que están los hospitales. Y en términos de salud mental también, muchas veces la atención a los pacientes no es la mejor, el trato no es el mejor, porque ellos también están sobrepasados en ese sentido. Y me ponía en el caso de tu mamá, porque yo tengo hijos chicos y cuando a los hijos les pasa algo, uno dice, quiero que lo atiendan ahora. No puedo esperar 10 minutos, no puedo. O voy yo y tomo los artículos y lo atiendo. Pero también existe la desesperanza aprendida, porque yo lo estoy hablando de la teoría, pero cuando estás ahí y uno dice, quiero que lo atiendan ahora, y no lo atienden, y pasa un día, ahora sí, y pasan 3, entonces después se establece esta atmósfera en donde la gente se resigna, porque siente que simplemente tiene que esperar. Porque así funciona. Porque así es, y no hay otra alternativa, que es desde donde tú estás hablando también. Que es como, habían otros que estaban peor. Sí, y estoy de acuerdo contigo en que nos tenemos que revelar a eso y que no está bien. Y en tu caso, Geraldine, con el paso de los días, se fue agravando lo que tú tenías, claro, y te podría haber muerto, me imagino. Yo no sé, o sea, a mí el médico que cada vez que entraba me decía que mi infección estaba demasiado alta. Decían un rango de 400 y tanto, que creo que la infección grave es de 100 y tanto. Y tú estás en 400. Y yo estaba en 400 de infección, porque ya se me estaba infectando la sangre, ya estaba demasiado mal. Y ese día que digo que estaba el médico que quería enseñar cómo se sacaba sangre del arteria, yo le decía que por favor me sacara de una vena normal, porque aparte que tengo una maña horrible con la aguja, me decía que no, te va a doler, pero tengo que hacer. Entonces estaban las niñas allí, y al momento de que le pasaron la jeringa, las niñas no vieron que estaba bien destapada. No sé si han visto cuando la jeringa la abren y se devuelven. Ah, sí. Ya, me pudo sacar sangre de la arteria, me dolió muchísimo, pero yo me dejé sacar sangre y se le devuelve toda la sangre de vuelta porque no habían destapado la... Y ahí fue cuando yo me empecé a volver casi loca, porque me empecé a sacar todo lo que tenía en los brazos. Te revelaste. Que yo me iba a ir, que grité que la atención era pésima, que mis papás me llamaban por teléfono porque había un médico que sabía que yo era mayor de edad, porque los otros pensaban que yo era menor de edad, por eso dejaban que mi mamá estuviera ahí presente. Me llamaban que por favor me dejara sacar sangre, que era la única solución. Mis papás llorando, mi mamá estaban ya desesperados porque yo estaba adentro, que no me dejaba amarrar porque querían sacarme sangre y como yo no me dejaba, me agarraban el brazo para poder sacarme de la arteria. Y ahí fue cuando recién me pasaron a otra sala, que yo estaba monitoreada, ¿sí? Claro. Y ahí, al pasar como de 3 días o 2 días, me empecé a sentir mejor. Que estuvieron presentes todo el rato, cambiándome el suero todo el rato, estuve alimentándome mejor, pero era porque estaban ahí fijos conmigo y ya en un par de días yo ya me sentía así, cuando ya podía caminar sola al baño. En ese estado que estuve anteriormente, yo creo que porque no hubo una atención que correspondía, no me mejoraba.
En ese caso de ver las botellas vacías y que decía que me faltaba cambiarme la botella o por último sacarla, porque hubo un día que me pusieron hasta mal una aguja. Y porque hubo un mal diagnóstico. Claro. Que eso no tiene que ver con recursos, tiene que ver con una mala práctica. ¿Y por qué 3 días esperando. tener que pasar tanto tiempo cuando tú dices que hubo 2 días en donde el trabajo se hizo como había que hacerlo y te pudiste recuperar? Hay algo que ocurre con Geraldine y que ocurre también con muchos jóvenes que aparecen en televisión, que cumplen su sueño y que conecta automáticamente con las audiencias, con el público, con usted que está en la casa. Tiene que ver con el sueño que todos andan buscando, con la oportunidad que no existe en el barrio, en las poblaciones, y que se le da de alguna manera, casualmente quizá o por esfuerzo, a personas como Geraldine, a personas, no sé, como Juan Ángel también en De Rojo. Queremos conocer tu historia. Si no hubiese llegado la oportunidad de Rojo, ¿tú crees que habrías tenido quizás la opción de convertirte en una bailarina profesional? ¿Qué relevancia e importancia tienen tus padres en todo eso? De eso queremos conversar también contigo, Geraldine, el día de hoy.